te gustan las plantas y estás pensando en integrar las plantas a la decoración de tu casa o a tu vida, este vídeo es para ti. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Carmen, para los que me estáis viendo por primera vez. Este es mi canal, My Essential Style. Y bueno, pues hoy lo que quiero compartir con todos vosotros es, bueno, pues como ya veis, aquí tengo algunas de mis plantas. Las he puesto todas aquí, he removido la casa entera, pero bueno, quiero mostraros las plantas que yo tengo, cómo podéis decorar la casa con plantas, son estupendas. Las plantas es un ser vivo, con lo cual, bueno, pues yo quiero comentaros a vosotros cositas para que no cometáis los mismos errores que yo he cometido. Y también lo que quiero es enseñaros 5 plantas que la NASA recomienda, que son buenísimas para purificar el aire de vuestra casa, que seguramente, como yo, no sabíamos que las teníamos y las tenéis. Entonces, nada, os voy a explicar un poquito qué plantas son, que seguro que en cuanto las veáis las vais a reconocer y vais a decir, oh, pues si yo la tengo y no sabía que esta planta podía hacer todo esto. Y bueno, pues para los que me estáis viendo por primera vez, normalmente yo no suelo hacer este tipo de vídeos, pero bueno, como es estilo de vida y este es uno de mis estilos de vida, las plantas, pues hoy quiero compartir con todos vosotros. Y aquí en mi canal también podéis encontrar, pues bueno, desde vídeos de limpieza, organización, algo de decoración, estilo de vida, alguna receta. Así que nada, corazones, sin más preámbulos, comenzamos con el vídeo. Ya sabéis que las plantas decoran muchísimo y le pueden dar un ambiente, bueno, pues mucho más natural a vuestra casa. Incluso podéis tener menos muebles porque poniendo una planta va a ocupar ese espacio y os va a decorar muchísimo. Ahora está muy de moda el tener plantas grandísimas, porque bueno, pues el que tiene un estilo más o menos mid-century o boho, minimalista, pues con poquitos muebles y algunas plantas decoras unos espacios y te queda, bueno, pues un espacio increíble. Bueno, yo hace algún tiempo empecé con esta locura de las plantas, me encantan. Y lo que quiero es comentaros que no cometáis el mismo error que yo cometí en empezar a comprar plantas y plantas y plantas. Y bueno, lo único que hice es empezar a matar plantas porque no tenía ni idea de cuidados. Entonces yo os recomiendo que si os gustan las plantas, pues que empecéis, y no habéis tenido nunca, claro, empecéis por comprar una o dos, con una o dos es suficiente, y empezar a probar, porque las plantas no todas son iguales, no todas necesitan el mismo riego, no todas necesitan la misma luz, nutrientes, etcétera, etcétera. Cada planta es un mundo, igual que las personas, cada persona somos un mundo, pues las plantas también. Entonces, bueno, pues tú si empiezas con una o dos vas a saber más o menos, la planta te lo va a decir lo que necesita, si necesita más luz, si no necesita luz, si necesita agua, la planta te lo va a decir. Y bueno, pues nada, lo que hoy mayormente quería comentaros, bueno, pues para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, la NASA hizo un estudio en el que, bueno, pues hay algunas plantas que pueden ayudar a depurar el aire de tu casa. Bueno, tener plantas en tu casa tiene muchísimas ventajas. Aparte de decorar y crear un ambiente agradable, las plantas absorben el CO2 y liberan oxígeno. También reducen la temperatura ambiente y limpian el aire de muchas sustancias contaminantes. El estudio de la NASA lo dirigió el doctor Bill Wolverton, que es el director de la organización ambiental. No todas las plantas son capaces de depurar los ambientes de la casa, o sea, por eso ellos hicieron este estudio. Entonces, bueno, pues ya sabéis que en la casa si utilizamos productos químicos, pues esos productos químicos no desaparecen así porque así. Entonces, bueno, pues estas plantas son capaces de absorber todas esas sustancias
todas esas cositas flotando por el aire y hacer que nuestra casa esté más purificada. Tengo aquí una lista de todos los productos químicos de lo que solemos comprar. A ver, os la tengo que leer porque yo no me puedo aprender todo este tocho de memoria. Pero por ejemplo, hay una sustancia química que se llama formaldehído que, ¿sabéis dónde se encuentra? Pues se encuentran en los productos de madera, los aglomerados, ahí se encuentra, en las alfombras, en los productos hidrófugos, en los productos ignífugos, en el gas natural, el queroseno, el humo del tabaco, ahí se encuentra el formaldehído. Y eso pues te puede causar irritación en los ojos, la nariz, la garganta, puede provocarte dolores de cabeza y una dermatitis alérgica, imaginaros. Después está el benceno y el xileno. Es otra sustancia química que se encuentra en las tintas, en los aceites, en pinturas, en plásticos, en la goma. Todo eso lo tenemos en casa. Entonces eso también lo mismo, te puede irritar los ojos, la piel y la exposición prolongada de todo esto te puede pues, causar falta de apetito, somnolencia y dolor de cabeza. Wow. Luego, pues claro, el típico monóxido de carbono, eso todo el mundo lo sabemos, que está, bueno, pues la combustión de, cuando el coche, entendemos el coche, la combustión de ese motor, de los vehículos, y también, por ejemplo, en la combustión de la leña, o sea, en las chimeneas, luego el gas y el humo del tabaco también tiene monóxido de carbono. Entonces, pues nada, eso entra en sangre, se combina con la hemoglobina de la sangre y lo que hace es que te impide pues el mal funcionamiento. Después está el tricloroetileno, que se encuentra en los líquidos para la limpieza. Para las limpiezas en seco, ahí se encuentra eso, en las cintas de impresión, todos tenemos una impresora en casa, en las pinturas, en los barnices, en los adhesivos, las pegatinas que los niños usan, pues ahí también. Y bueno, pues eso se consideran agentes cancerígenos. Bueno, y la primera planta que todo el mundo tenemos o hemos tenido, o nuestras madres han tenido, nuestras abuelas, quien sea, es el potos. El potos es una planta de las más comunes en oficinas y en hogares y bueno, pues es originaria del sudeste asiático. Entonces el potos o potus, en algunos países también se llama así, pese a ser tóxica para perros y gatos, es muy eficaz contra las partículas como, ya os he dicho antes, el formaldehído, el xileno y el benceno. Y esto va a evitar que tengas irritación en los ojos, en la nariz, que te pueda ocasionar dolor de cabeza. Luego, otra planta que yo la tenía, no os la puedo enseñar porque no sé lo que le ha pasado, pero la tengo en la UCI, a ver si se recupera. Pero bueno, esta planta se le llama la flor de la... Es preciosa, es muy duradera. La verdad es que yo la he tenido pues, como 3 años. No sé lo que le ha pasado, pero bueno, la tengo ahí recuperándose. Es preciosa, como veis. La NASA también la colocó en la lista de las plantas con flores. Científicamente se le conoce como Spathiphyllum, pero bueno, también se le conoce como flor de la paz. Lily Peas, aquí en Estados Unidos. Y bueno, es una planta muy longeva. Es originaria de México, de la América tropical. Y bueno, pues esta planta también nos va a ayudar a purificar el ambiente de nuestra casa. Luego otra planta que la NASA también recomienda es la palmera de bambú. La palmera de bambú o palmerita china, no sé en otros países cómo se le llama. Esta es una planta de crecimiento muy lento y bueno, con el tiempo va cogiendo velocidad para crecer, puede llegar hasta 3 metros de altura y la verdad que esta planta decora muchísimo.
en cualquier rincón de tu salón o en cualquier rincón incluso en tu habitación, la puedes tener, porque eso de no tener plantas en las habitaciones, eso es un mito. Ahora os diré la siguiente planta, que vais a ver que es todo lo contrario a lo que tenemos en mente. Bueno, la siguiente planta es la Sansevieria o lengua de tigre. Esta planta yo la tengo, mirad qué bonita que está. También en algunos países se le llama la espada de San Jorge. No sé por qué ese nombre. También algunos le llaman lengua de suegra. Tampoco sé por qué. Será por la forma, no lo sé. Y bueno, el origen es sudafricano de esta planta. Sus tallos verticales, la verdad es que hacen que los interiores para cualquier estancia de tu casa, que tú tengas un rinconcito pequeñito, la verdad que te va a decorar muchísimo. Y a mí lo que me gusta de esta planta es que ella, lo que es la fotosíntesis, ya sabéis que las plantas realizan esto, pues ella lo hace al contrario. Por eso esta planta es muy recomendada en las habitaciones, para vuestros hijos, para vosotros mismos. Si por ejemplo queréis empezar a que vuestros hijos puedan cuidar a un ser vivo, pues esta planta es ideal porque es súper duradera, no requiere muchos cuidados, no requiere mucha agua, y la verdad que esta planta lo que hace es que la fotosíntesis la hace al revés, con lo cual ella desprende el oxígeno por la noche. Entonces es ideal para las habitaciones. Después la NASA también recomienda otra planta que es el Ficus robusta. El Ficus robusta es una planta preciosa. Yo estoy a la caza de una, lo que pasa que, corazones, tengo un montón de plantas y muchas veces, que también eso tenéis que pensarlo, es dónde la vais a poner, porque empezar a comprar y luego no tener sitio donde ponerla, pues la verdad es que es algo que deberíais pensar antes de comprar una planta, dónde la vais a ubicar. Entonces me gusta mucho esta planta, pero es una planta que crece mucho y no sé dónde ponerla, porque mi casa no es muy grande. Entonces, claro, lo que es el salón, por ejemplo, si tenéis un salón muy grande y tenéis algún rincón que no sabéis qué poner, es ideal para poner esta planta. También esta planta es ideal para mantener el ambiente húmedo de vuestra casa, porque es una planta que transpira muchísimo, entonces depura muchísimo el ambiente. Como podéis ver, tiene unas hojas preciosas, ese verde oscuro. La verdad es que a mí las plantas me fascinan, entonces me encanta hasta el color, los diferentes verdes que tienen, es algo impresionante. Y bueno, pues aparte de estas 5 plantas que la NASA recomienda para purificar lo que es el aire de tu casa, bueno, pues tenemos también otro tipo de plantas que también ayudan a eso y son preciosas y os pueden ayudar también a decorar vuestra casa y darle un ambiente, porque la verdad es que las plantas decoran muchísimo, corazones. O sea, yo os aconsejo a que empecéis, si no tenéis, con 1 o 2 plantitas y veréis como al final, yo cada vez que voy a comprar aquí en Estados Unidos, el problema, ¿sabéis cuál es? Que en las tiendas de comida venden plantas. Entonces, yo cada vez que voy a la tienda me traería 400. Entonces, llegó un momento en el que yo dije, vamos a ver, yo estoy obsesionada con las plantas, entonces tengo que parar de comprar plantas. Entonces, también una de las plantas que es buenísima es la dracaena. Esta planta que veis aquí es preciosa. Esta planta, bueno, pues como ya bien la veis, purifica y elimina los compuestos tóxicos que se liberan, por ejemplo, de los que fuman, de los cigarrillos. Y también capta hasta un 20% del polvo de la casa que hay suspendido en el aire. Entonces, bueno, pues hay que regarla por lo menos 3 veces a la semana en invierno y 1 en verano.
Y bueno, es una planta que es bastante fácil de cuidar y como veis es preciosa. Las plantas también te traen prosperidad a la casa, yo estoy súper convencida toda la vida. Bueno, pues nuestras madres han tenido la planta del dinero preciosa. Yo estoy a la caza de una de ellas, la típica planta del dinero que es la begonia sueca. Esta planta, bueno, pues dicen que trae buena suerte al hogar y es ideal para tenerla en la entrada de la casa, también la puedes colgar en la cocina y la verdad es que su color verde es fantástico. Bueno, y se dice que esta planta es fabulosa para traer el dinero y la armonía al hogar. Bueno, y otra plantita que da mucha suerte es esta, que es una nueva adquisición. Se le llama como planta de árbol entrelazado o, bueno, aquí se le llama money plant. Porque, bueno, pues es una planta muy utilizada en lo que es el Feng Shui, porque tiene estas hojitas tan monas, tan bonitas, que crecen, las hojitas, ¿veis?, de 5 en 5. Y el 5 es un número extremadamente, bueno, muy particular para el Feng Shui, da muchísima suerte. Entonces, bueno, pues esta ha sido mi última adquisición. Esta planta se utiliza mucho para hacer regalos y bueno, pues yo me la he autorregalado para que traiga la buena vibra aquí a mi casa. Y bueno, pues como veis es preciosa, es pequeñita, pero tiempo al tiempo que esto crecerá. Bueno, otra planta que no sé si la veis desde aquí es aquella, es la Zizi Plant. Es una planta muy utilizada en centros comerciales, está muy de moda ahora por todos los decoradores porque la verdad es que da mucha armonía, es una planta preciosa, tiene unas hojitas, tiene unas hojas que son así como carnositas y tienen un verde precioso. Entonces es una planta que no necesita muchos cuidados, es una planta que tampoco tiene que estar expuesta al sol, con un poquito de luz que le entre es suficiente y la verdad es que esa planta aporta una armonía y bueno, pues dicen que da también prosperidad al hogar. A mí la verdad es que esa planta me tiene enamoradísima. Y luego también tenemos estas plantitas que son suculentas, que son plantitas que no necesitan mucho. A ver, son plantitas que son bastante meticulosas porque no necesitan ser regadas mucho, con lo cual tienes que ir con mucho cuidado de no sobrepasarte con el agua porque si no las vas a ahogar. Pero bueno, se mantienen bastante bien. A mí la verdad es que me encantan, tienen una textura, no sé si lo veis, las hojitas son así como carnositas. Esta se le suele llamar como oreja de Shrek. La verdad es que las suculentas a mí me encantan. No se me dan muy bien porque ya os digo que estoy aprendiendo sobre ellas. Al principio he matado muchas, lo siento. He matado muchas porque no sabía cómo el tiempo que había que esperar hasta regarlas. Bueno, hay un abono especial para ellas, hay quien le pone piedrecitas para el drenaje, para que sea muchísimo mejor. Pero bueno, la verdad es que esta decora muchísimo cualquier mesa de centro, en la cocina también la podéis tener. Y bueno, es que las plantas dan una alegría a la casa que es, bueno, a mí desde luego me aportan muchísima felicidad las plantas. Y bueno, pues imaginaros en un comedor salón
No hace falta que tengáis el mueble más maravilloso del mundo. O sea, con un mueble sencillo y decorándolo con alguna plantita, algún cuadro, algún objeto decorativo que a vosotros os guste, es que os va a cambiar por completo ese mueble. Solo con añadirle lo que es una planta. El verde aporta, pues no sé, naturaleza a tu casa. Bueno, y esta es la benjamina de la casa, pero esta planta, esta orquídea, es súper poderosa porque es capaz de absorber el sileno, que ya os he dicho que es una sustancia que en casi todas las casas hay porque se encuentra en lo que es la goma, en los pegamentos. Entonces esta orquídea, esta planta es ideal para tenerla en el escritorio donde tengas el ordenador, porque va a evitar que luego sufras de dolores de cabeza. El cuidado es un tanto peculiar. A mí esta me encanta. Mirad qué florecitas, es que parece que sea de plástico, pero es natural. Esta plantita solamente yo le pongo una vez a la semana un cubito de hielo. Un cubito de hielo aquí tiene suficiente y mirad qué preciosidad, qué maravilla esta orquídea. Es una pasada. Esta me la regalaron en el trabajo y pensaba que era artificial, pero no, es natural. Mirad qué maravilla de flores, que parece que sean artificiales. Entonces también es muy aconsejable tener una orquídea en la casa porque es la reina de la casa. ¿Veis lo pequeñita que es? Pues es la reina de la casa. Bueno, quizá no necesites tener una jungla como yo tengo, pero por lo menos alguna plantita que pueda decorar vuestra casa, y eso va a cambiar por completo cualquier estancia. Las plantas no solamente son para el salón, las puedes tener en la cocina, las puedes tener en los baños, en las habitaciones, y la verdad es que marcan una gran diferencia de tener a no tener plantas. Así que una o dos plantas en vuestra casa para la decoración lo que hacen es que atrae buena vibra y es un buen complemento para la decoración de vuestra casa, ¿no? Y esto a mí me da una pequeña y ligera idea de cómo distribuir mis plantas por el salón para también a ellas darle lo que quieren, porque no todas necesitan luz directa o sol directo. Entonces yo las coloco estratégicamente para que ellas también sean felices y me hagan feliz a mí y a mi familia. Y entonces, pues otra cosa que también quería comentaros es cómo podéis distribuir las plantas por vuestra casa. Pues bueno, os preguntaréis, ¿cuántas pongo? Pues poner de 3 a 5 es suficiente para oxigenar cualquier estancia y regular la humedad y purificar el aire interior. Luego también en el salón puedes poner un grupo de plantas juntas, 2 o 3 grandes o 4 o 6 medianas si te gustan más pequeñitas, porque juntas lucen muchísimo. Luego, bueno, pues en los centros de mesa puedes poner varias pequeñitas, como yo tengo ahí, son las suculentas, los mini cactus también son ideales para poner en las mesas de centro. Y luego en los dormitorios, como os he dicho antes, o sea, es un mito eso de que las plantas nos roban el oxígeno. Al revés, producen durante el día y de noche consumen muy poquito, y de hecho, bueno, pues lo que es la espada de San Jorge, esa planta, la fotosíntesis la hace al revés, con lo cual por la noche es cuando desprende el oxígeno, y la verdad que esa planta es fantástica. Y bueno, pues un día a la semana también dedicarles a ellas a un día de spa en el que las vayáis a regar. Y por ejemplo, las plantitas que no tengan así mucha luz, también les podéis poner algún humidificador de vapor, de estos que tiran un poquito de vapor, que eso les va a venir súper bien a las plantas. Y bueno, pues ya depende del fertilizante que utilicéis, pues el fabricante os va a decir si se puede utilizar una vez al mes, cada 6 meses, y luego también lo que la planta requiera, porque no todos los fertilizantes son para todas las plantas. Hay unos que son a lo mejor en generales, que eso sí, pero hay otros que son específicos. Por ejemplo, la orquídea tiene un fertilizante específico
para ellas. Bueno, con esto, queridos corazones, que quiero decir que no os abruméis, que no tenéis que tener una jungla como yo tengo, que teniendo solamente una planta, ya vuestra casa, por ejemplo, en el comedor, si tú tienes una planta y la tienes bonita, o sea, todas las miradas van a ir a esa planta y eso te va a dar una sensación. Por lo menos yo, por ejemplo, el día que les hago el spa a ellas, pues luego me hago un cafetito, enciendo una vela y la verdad es que estamos todas tan ricamente. Diréis, tú estás loca, pero no, no estoy loca. Es que esto es como una terapia para mí. Es, vamos, mi momento spa con ellas. Si os ha gustado este vídeo de plantas, espero que me lo dejéis en los comentarios, que también me dejéis un dedito arriba, ya sabéis que eso me ayuda muchísimo al canal. Espero que os haya motivado este vídeo para que os iniciéis si no tenéis ninguna planta en el cuidado de ellas y en la decoración de vuestra casa con plantas, que la verdad es que da un cambio espectacular. Así que nada, daros las gracias. Para los que me estáis viendo por primera vez, ya os he dicho, os podéis suscribir al canal y también me podéis seguir por redes sociales. En Instagram trato de poner en mis stories y en los posts pues casi todos los días poner algo. Y nada, pues con esto lo que os quiero decir es que ojalá os iniciéis en el cuidado de las plantas, o por lo menos una para decorar vuestra casa. Así que nada, dejadme saber si os ha gustado este vídeo, porque yo la verdad que voy buscando ideas para ver qué puedo compartir con vosotros, cosas que yo hago, cosas que bueno, pues en mi vida cotidiana yo hago, que estáis interesados, y dejádmelo saber en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo.
Y nada, corazones, sin nada más que deciros, que daros muchísimas gracias y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!